Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo a la tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Aquagés, Andalucía y Cajasol Banca Cívica. Hoy tenemos el honor de recibir al ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, y la satisfacción de que haya aceptado presentarle el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. La tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. Quiero ante todo resaltar el honor que supone, lo digo hacia Fórum de Nueva Economía, el que se me haya pedido presentar al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro, el ministro de un gobierno que está haciendo tareas difíciles con gran valentía y con gran decisión. Señora vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, señor presidente de la Diputación, señor delegado del Gobierno, señora rectora, alcaldesas de Marbella y Fuengirola, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de los empresarios, directores de los medios de comunicación, parlamentarios, el Parlamento andaluz, diputados y diputadas, el Congreso, senadores, queridos amigos. Decía que las tareas que está haciendo el Gobierno son ambiciosas, son difíciles, y si me permiten el símil, buscando en el mundo clásico algo que pudiera representar la tarea auténticamente gigantesca que el Gobierno tiene por delante, la que ya ha hecho en estas 8 semanas de Gobierno. Solo se me ocurre el símil de los trabajos de Hércules. Es una tarea hercúlea, querido ministro, hercúlea, de verdad, la que el Gobierno que preside Mariano Rajoy está desarrollando, porque la herencia que recibió es una herencia difícil. Con muy pocas cifras, para no alargarme, porque aquí quien tiene que hablar y va a hablar es el ministro de Hacienda. Recordemos los más de 5 millones de parados, recordemos los 90.000 millones de euros de déficit en el 2011, o sea, más gasto que ingreso, y no se debe gastar más de lo que se ingresa. Recordemos la caída libre de la economía, la falta de competitividad, importamos más que exportamos, una educación con un índice de fracaso escolar enorme, problemas estructurales de nuestra economía y de nuestra sociedad, a esos problemas está dando respuesta el Gobierno. Y dentro del Gobierno yo quiero resaltar la personalidad y las tareas del ministro de Hacienda, del ministro Montoro, porque le corresponde esa tarea, podríamos llamar incómoda o ingrata, pero al mismo tiempo sabe que es un gran servicio a la sociedad española, de ajustar presupuesto y de ajustarlo con inteligencia y habilidad. Eso ya es tarea de todo el Gobierno, marcar el ritmo y la pauta. Pero cuando se han encontrado un déficit del 8,51% del PIB y no del 6%, es muy inteligente, muy natural que llegar al 3% como objetivo se plantee de forma que el escalón primero no sea tan grande, del 8,51 al 4,4, sino del 8,51 al 5,8. En definitiva, es un salto mayor que el que estaba previsto del 6%, en teoría, al 4,4%, es un salto del 2,7%, y que nos permite efectivamente plantear una reducción y unos ajustes de presupuesto que sean compatibles con que la economía no se nos pare demasiado, pero se están sentando las bases, que es lo que importa resaltar. Yo quiero recordar que el ministro Montoro, hoy ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, fue secretario de Estado en el primer gobierno de Aznar, de José María Aznar, 96-2000, fue ministro de Hacienda, el segundo gobierno, 2000-2004, fue protagonista esencial en el cumplimiento de las medidas de la economía española para poder cumplir las condiciones para entrar en la moneda única, en el euro, cumplimiento del déficit, reducción también de la deuda pública. Todo eso se hizo. Hay, por tanto, un entrenamiento. Lo que ocurre es que estas tareas son las más difíciles que un gobierno de la democracia se ha encontrado por delante. La situación española, en estos momentos, a finales del año pasado, eran más complicadas que la situación, o más difícil que la que había en el año 96. Eso es evidente.
quizás pudiéramos compararlo con el año 77. Pero el año 77 sobre todo un tema político, también económico, pero de carácter político. Y tenía la economía española en los años tanto 77 como 96 un margen de maniobra con la moneda diferenciada que hoy no se tiene. La moneda única es una gran ventaja, pero para ser competitivos, que es la clave de todo, tiene que ser con unos esfuerzos presupuestarios y unos esfuerzos de productividad, de contención del gasto y de inteligencia en las relaciones en el mundo de la empresa. La reforma laboral trata de dar respuesta a esos temas también, que hoy evidentemente son absolutamente necesarios y que antes había otras fórmulas para poder plantearlo. El ministro Montoro, seguro que lo dice, es un hombre educado, por lo menos yo debo decir, educado en los valores del esfuerzo, de muchos valores, pero el del esfuerzo muy esencialmente. Y eso que lo ha practicado en su vida personal, entiende que la sociedad española debe tenerlo y debe hacerlo. Él en su vida personal fue un hombre que en su familia, junto con su hermano, recibió el mensaje de sus padres de que el estudio, la preparación, era clave para abrirse paso en la vida, para ser competitivo en la vida, para ser útil en la vida, para tener el sentido de servicio público que tiene Cristóbal Montoro. Y lo hizo. Y desde una familia que tuvo que emigrar de la Andalucía con enormes problemas, señor delegado de la Junta de Andalucía, que no había visto anteriormente, a Madrid, en los años 60, supo plantearse un esfuerzo de estudio, terminar el bachiller como lógico, la Universidad Autónoma estudiando económicas, doctorado, preparación para cátedra, trabajos también en estudios, gabinetes de estudio como el Instituto de Estudios Económicos durante bastantes años, una carrera profesoral y de estudio, típicamente de un hombre efectivamente estudioso y conocedor de la realidad económica española, y que el año 93 siente la llamada por la política. Siempre la había sentido. En su vida de estudiante, los temas de España siempre le preocupaban y le inquietaban. Y tiene ocasión de integrarse en el proyecto del Partido Popular, ya del Partido Popular, después de la refundación a final de los 80, y a partir de ahí su compromiso constante en distintas legislaturas, es también eurodiputado en años concretos 2004-2008, hasta llegar el momento actual, en la 10ª legislatura, en que ha sido llamado a estas responsabilidades en un momento difícil de la sociedad y de la economía española. Yo termino con una última reflexión. En mis tiempos, mi tiempo de alcalde, si me permitís, antes de concejal, con Celia Villalobos, y en la observación de la vida local española en estos años de democracia, no creo que hayamos encontrado un ministro de Hacienda con la sensibilidad en materia local que el ministro Montoro ha mostrado en estos 2 meses de gobierno. Respuesta a temas presupuestarios con la medida del decreto ley, la revisión, vamos a llamarla así, en términos globales, del IBI, con un sentido enormemente social, como está aplicando sus medidas, hacia los que más tienen, a los que más valor tienen, para ayudar a los que menos tienen, como ha hecho en el tema de incremento de renta. La medida revolucionaria para los ayuntamientos de pasar de 5 a 10 años el periodo, o sea, duplicar el periodo de años para devolver los recursos que recibimos de más en el año 2008 y 2009 del Estado por el cálculo equivocado, con comillas lo de equivocado, de los presupuestos del Estado en aquellos momentos. Como saben ustedes, los ayuntamientos y comunidades autónomas participamos en esos ingresos del Estado. Al equivocarse el Estado y darnos a cuenta más de lo que finalmente se ingresó, no lo reclama. En el caso nuestro son más de 80 millones de euros lo que tenemos que devolver. No es lo mismo devolverlo en 5 años que en 10. Se había planteado sin éxito. Llega el Gobierno nuevo, medida inmediata, rápida y resuelta. Y la diferencia es abismal. Y el tema de proveedores, tema de enorme actualidad, de gran importancia, no solo para los ayuntamientos y comunidades autónomas, sino para la economía en general. La economía de miles y miles de pequeñas y medianas empresas que dependen en muchos casos de cobrar o no cobrar y que se le va a facilitar cobrar. Y eso, evidentemente, a los ayuntamientos españoles nos obligará, o les obligará, según se entre o no, necesiten o no entrar en estas disposiciones, a unos ajustes, a una seriedad, a un rigor, a devolver el dinero que el Gobierno va a procurar poner en sus manos para pagar a proveedores. Y va a ponerlo en buenas condiciones. Y todo eso es bueno. Es bueno que las corporaciones públicas se ajusten a la realidad, no se gaste más de lo que se ingresa, tengamos prestigio. Un ayuntamiento que debe facturas de 900 días o de 3 años, eso es un ayuntamiento desprestigiado ante el mundo económico, ante el mundo empresarial. Es una entidad que no sirve
que está destruyendo empleo. Eso es lo que está ayudando el Gobierno a que no sea así. Eso es, para mí, sensibilidad, es prestigiar a los ayuntamientos y es facilitar que la economía respire dentro de la crisis, al menos mediante el cobro de esas cantidades que muchas pequeñas y medianas empresas tienen pendientes de cobrar. Y nada más, porque es el que tiene que explicarlo y lo va a hacer con brillantez. Yo lo que quiero decir, y termino con las palabras que empezaba, que es un auténtico honor, querido Cristóbal, presentarte aquí en Málaga, en esta tierra que te valora, como andaluz que eres, como diputado que has sido, por Jaén, ahora por Sevilla, en otro momento por Madrid, según, lógicamente, las perspectiva y la estrategia política que el Partido Popular quisiera hacer y también tu estrategia personal. Es un auténtico orgullo tenerte como diputado andaluz de Madrid y un auténtico orgullo que seas ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en estos momentos cruciales de la vida económica y de la sociedad española, en que es necesario seguir haciendo reformas, y la va a hacer el Gobierno, y hacerlas con ese sentido de la rapidez, de la eficacia, de la agilidad y del servicio público y de la tranquilidad y seguridad que transmite un Gobierno y, por tanto, un país ante los restantes países europeos, de que sabemos dónde queremos ir, sabemos qué instrumento utilizar y que todos nos podemos sentir orgullosos y galvanizados por un Gobierno, por un ministro que actúa con esa claridad, con ese sentido del servicio público. Cristóbal Montoro, la palabra ahora sí es tuya. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia. Estoy muy honrado de poder participar en este encuentro, en este formato de desayuno. Agradecer al Foro Nueva Economía y a su presidente, José Luis Rodríguez, el que lo haya organizado, que haya participado, que haya contado conmigo, para hacerlo además aquí en Málaga, en un momento en el que obviamente también Andalucía entera está pendiente de lo que va a acontecer en términos políticos el próximo 25 de marzo, con el cambio político que está en marcha en Andalucía. Y quiero agradecer también especialmente la presencia entre nosotros de la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, doña Celia, compañera de Gobierno en otras etapas, también difíciles, ¿no? Ahora yo vuelvo a estar en el Gobierno de España y ella en un importante puesto en las Cortes Generales Españolas, en el Congreso de los Diputados, y al presidente de la Diputación de Málaga y presidente del partido, y al subdelegado y también a nuestra candidata, doña Esperanza, también del Partido Popular, encabezando la candidatura por Málaga y, por tanto, representando también ese cambio político, y a los demás compañeros del partido, alcaldesas que nos acompañan en el día de hoy. Y, como decía a todos ustedes, para mí es una oportunidad el poder hacerlo, referirme a algunas de las grandes cuestiones que tenemos por delante, que quiero agradecer la presentación que me ha hecho el alcalde de Málaga, la acogida en esta formidable ciudad, capital de la Costa del Sol y, por tanto, capital del turismo en España, una de las grandes actividades que mueve a nuestra economía y que debemos seguir impulsando con nuestras políticas, y hacerlo en una semana en la que efectivamente va a ser una semana muy importante para comunidades autónomas y para municipios en España. Mañana celebraremos el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el miércoles la CENAL, el Consejo Nacional de Administración Local. Y en esos consejos vamos con un doble planteamiento. Esos son los órganos institucionales donde coordinamos la acción de gobierno, del Gobierno de España, con nuestras comunidades autónomas y con nuestros ayuntamientos, en un doble planteamiento. El primero, precisar, comprometer el objetivo de déficit público para el año 2012, y el segundo, el desarrollar la operación que hemos llamado Plan de Proveedores. Plan de Proveedores, que es una operación económica la más importante de la historia reciente de nuestro país, por la que el Gobierno, poniendo el aval del Estado, va a promover el pago de 35.000 millones de euros destinados a los proveedores de nuestras administraciones territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales. El pago significa, en definitiva, un ingreso formidable en la economía real de nuestro país. El pago significa
que miles de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, van a recibir un ingreso en un año muy difícil, como es el año 2012, van a poner su contabilidad al día, por tanto, y van a pasar de ser empresas acreedoras a ser empresas que tienen disposición de acometer nuevos proyectos de inversión. Y es, en definitiva, una operación económica también muy beneficiosa para la gran empresa española, que es proveedor de servicios públicos, de servicios municipales, pero también de servicios autonómicos, como es el caso de la sanidad, de la protección social o de la educación, y esas empresas, algunas de ellas españolas, importantes empresas, pero también multinacionales, que son proveedoras de servicios públicos en nuestro país, van a ver despejado su futuro y su presente en términos de continuidad para seguir siendo proveedores de nuestras administraciones públicas. Y, por tanto, estamos hablando de una operación promovida desde el aval del Estado, en el que van a participar la banca. Estoy convencido que prácticamente toda la banca española entrará en un crédito sindicado que movilizará de ese orden de 35.000 millones de euros a pagar a partir del 1 de mayo. Y, por tanto, con la garantía del Estado, en un momento en que el Estado español puede asumir esa garantía, en un momento en el que vamos ganando la confianza de los inversores internacionales y podemos financiar mejor a nuestra deuda pública, en un momento en el que también España, sus administraciones públicas, tienen que ser transparentes y tienen que poner sus cuentas sobre la mesa, tienen que poner las facturas arriba, que es lo que hace un país serio, reconocer las facturas y, por supuesto, ponerse en disposición de hacer frente a esas facturas. Es una operación que no incrementa el déficit público, puesto que ya está reconocido en el déficit de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales, aunque, obviamente, al reconocer lo que hoy es deuda comercial, lo que sí hace es incrementar el nivel de deuda pública. Pero se trata de eso, se trata de pagar, en definitiva, reconociendo lo que no es sino la realidad actual, que ya hay una deuda pública que no está siendo liquidada y, por tanto, va a ser también una inyección de confianza, de seriedad y de rigor, puesto que a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas se les facilita ese crédito con 2 años de carencia. Se facilita un crédito de 10 años, con 2 años de carencia y a tipos de interés del orden cercano al 5%, lo que supone unas condiciones financieras realmente muy aceptables en la situación actual, un crédito a largo plazo prácticamente que pondrá orden en las finanzas municipales y pondrá orden en las finanzas autonómicas y en la propia Administración Central del Estado. En definitiva, una gran operación financiera que tiene, por supuesto, el sentido cuando estamos instalando en España los mecanismos, la instrumentación, para que no se vuelva a repetir esta situación, para que realmente en España no se pueda decir que los proveedores no están cobrando al día, para que en nuestro país realmente las administraciones públicas queden comprometidos con el equilibrio presupuestario, como reza nuestra Constitución. El equilibrio presupuestario, la estabilidad presupuestaria, que también en el Consejo de Ministros de pasado viernes aprobamos el proyecto de ley, y por tanto remitido a las Cortes, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que lo que hace es establecer el principio de equilibrio presupuestario en el Gobierno de todas las administraciones públicas españolas, que lo que hace es establecer el techo de gasto en todas las administraciones públicas, en la Administración Central, donde ya existe, y también lo hace en las comunidades autónomas por primera vez, y lo hace en los ayuntamientos, también en este caso en los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes por primera vez.
Todos vamos a presupuestar de la misma manera, de una manera rigurosa, comprometido. El techo de gasto es el límite de gasto que no se puede superar en la gestión del día a día durante todo el año. El techo de gasto es un elemento de fiabilidad y, como tal, va a ayudar a reducir el endeudamiento de nuestras administraciones públicas. Esa ley ahorma el Estado de las autonomías en España y esa ley es una ley, en definitiva, que va también a reforzar la seriedad de España ante sus socios europeos y el compromiso de España con la estabilidad del euro. Es una ley que, les decía, está desarrollando el principio establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución, que todos recuerdan, reformamos el pasado verano, con un gobierno socialista y el Partido Popular en ese momento en la oposición. Yo era el coordinador de Economía, digo era porque hasta que el congreso que hicimos hace pocos días en Sevilla, lo he sido, el coordinador de Economía y por tanto, pues tuve también el honor de participar muy directamente en esa reforma constitucional. Y esa reforma constitucional pone a España a la vanguardia de Europa, porque ningún país europeo ha llevado a la Constitución el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y ahora la Ley de Estabilidad, desarrollando ese principio, los compromete a todas las administraciones en un Estado descentralizado política y administrativamente como es España, nos compromete a todos con los objetivos de eliminación del déficit público a medio y a largo plazo y, en definitiva, por tanto, con lo que será la construcción de un país donde los servicios públicos están garantizados con los ingresos que pagamos los contribuyentes y, en definitiva, un país donde no hay ni déficit ocultos ni hay deudas comerciales sin pagar. Un país serio, responsable, que hace frente a sus compromisos. Todos sabemos que este año 2012 es un año difícil, es un año de recesión en Europa y de recesión especialmente grave también en España. Especialmente grave por una razón, por la restricción crediticia que estamos sufriendo en España, por la escasez de la oferta de crédito para quienes nos tienen que sacar de la crisis, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, los autónomos, las empresas en nuestro país. Y esto viene derivado de la debilidad financiera de España. España es un país que debe al resto del mundo el equivalente al 92% de su Producto Interior Bruto en términos de deuda neta, descontados los activos que tenemos en el exterior. Este es el problema económico de España. Y por eso, frente a ese problema económico de España, que no es lo mismo que tienen otros países europeos, que ahora vemos que corremos en paralelo las bandas, afortunadamente, de la reducción de nuestra prima de riesgo país, de nuestros diferenciales, pero los problemas son diferentes. El problema de España no es el total de su deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, que sigue siendo mucho más baja que en la mayoría de los países europeos, sino el endeudamiento externo neto. Este año, el año 2012, después del durísimo, brutal ajuste que hemos vivido en la sociedad española, brutal ajuste que va a costar más de 3 millones de puestos de trabajo, largos, 3.100.000, 3.200.000 puestos de trabajo, y la desaparición de decenas de miles de empresas en nuestro país, este año vamos a cerrar la brecha de dependencia financiera del exterior. Este año vamos a cerrar la necesidad de financiación de la economía española con respecto del resto del mundo. Y este año, por tanto, tiene que ser el punto de partida con el que afrontemos una recuperación en los próximos ejercicios basada en el saneamiento de los agentes económicos españoles. En el caso del sector público, en la reducción de su déficit público, porque eso contribuirá a que España reduzca su dependencia externa del exterior. Y en el caso de familias y de empresas,
manteniendo un suficiente nivel de ahorro y, en el caso de las empresas, llevando ese nivel de ahorro, de excedente, hacia nuevas inversiones, hacia nuevas provisiones aplicadas hacia la inversión, el crecimiento, y de ahí vendrá el empleo. Por eso, desde el Gobierno vamos a estimular este proceso. Lo vamos a estimular, en primer lugar, con nuestro compromiso de reducción del déficit público. En segundo lugar, con incentivos fiscales orientados a los agentes económicos para promover su ahorro y promover la aplicación de ese ahorro, de ese excedente que se genere en su actividad, hacia proyectos de inversión a corto plazo, de plazo inmediato. Y eso lo haremos, y lo haremos pronto, lo haremos en estas próximas semanas, lo haremos en el proyecto de presupuestos que entrará en la Cámara a finales de este mes de marzo, cumpliendo con lo que fue el compromiso de España de renovar los presupuestos generales del Estado, hacerlos en el año 2012. Por esta razón, que he tratado de sintetizar, y hacerlo lo más aprehensible, lo más comprensible, no lo digo por la audiencia, que la audiencia es bien docta, lo digo por los medios de comunicación, porque luego hacen los cortes de 10 segundos, 20 segundos, y entonces quiero resumir en ese sentido, porque ya saben ustedes, una cosa son las intervenciones, me van a perdonar en ese sentido, en ese terreno, pero es que luego, si no, salen unas confusiones. ¿Qué hace el Gobierno? ¿Qué pretende el Gobierno? Como me ocurrió el otro día, el lunes pasado, sin ir más lejos, que aparecí en las televisiones diciendo la responsabilidad es de todos, y mucha gente entendió, gente normal, que yo estaba responsabilizando a la gente normal de mi país de la crisis, y no es así, en absoluto. Me refería, porque estaba con un cuadro en la mano, me refería a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, a eso me refería, al déficit público. Pero claro, por eso las palabras las carga el diablo, y los cortes estos de 10 segundos y de 20 segundos todavía los carga más el diablo, ¿no?, en términos de lo que es. Pero bueno, esto es lo que hay, no lo digo en el sentido, pero digo que es para que se entienda cuál es el planteamiento de una política económica y la política económica del Gobierno que estamos haciendo. Vamos a reducir el déficit público no porque nos lo exija Bruselas, no porque nos lo exija el Fondo Monetario Internacional, no porque nos lo exijan los mercados, no. Vamos a reducir el déficit público porque es el requisito para poder financiar el crecimiento económico y la creación de empleo. Porque necesitamos hacer esa política para efectivamente poner en marcha el crecimiento económico del país, por la razón que acabo de dar. Si España es un país fuertemente endeudado frente al exterior, tenemos que hacer que con recursos propios de financiación recuperemos cuanto antes la actividad económica y la creación de empleo. Y para eso tenemos que revertir el signo en el que está nuestro sector público. Y para eso tenemos que hacer reformas, y reformas profundas, y reformas de los grandes servicios públicos de nuestro país. Y tenemos que hacer reformas que coordinen institucionalmente a nuestras administraciones. Reformas que, como acabamos de aprobar en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, introduzcan dentro de nuestro entramado institucional el mecanismo de vigilancia, de sanción y de penalización que nos damos como miembros del euro. Reformas, en definitiva, que hagan que el Gobierno, en sus diferentes estamentos, en administraciones, sea fiable y esté comprometido con el desarrollo de la evolución de la salida de nuestro país de esta crisis. Con eso les decía que, por tanto, la voluntad y la intención del Gobierno, cuando presentamos, lo hizo el presidente Rajoy desde Bruselas, y el viernes pasado, y también después del Consejo de Ministros, lo hacíamos el ministro de Economía, la vicepresidenta de Gobierno y yo mismo como ministro de Hacienda, ante los medios de comunicación españoles. Ya les dijimos que no hay ninguna relajación en términos del objetivo del déficit, sino al contrario. Lo que estamos haciendo es, desde un déficit público que cerró el año pasado en el 8,5%, nos proyectamos un déficit público del conjunto de las administraciones públicas del 5,8%, con el doble de esfuerzo de reducción del déficit público estructural.
que es el que realmente revela cuál es el estado de las cuentas, cómo se están financiando los servicios públicos con independencia del ciclo económico. El doble de esfuerzo haremos este año, cumpliendo, en definitiva, con el mandato europeo. No se hizo nada en reducción de déficit estructural el año pasado. Vamos a acumular esa reducción con el ejercicio de 2012 y, por tanto, vamos a reducir el componente estructural del déficit público en torno a 3 puntos porcentuales. Por eso, mañana celebraremos el Consejo de Política Fiscal y Financiera y estoy seguro que las comunidades autónomas van a decir que sí, que vamos a estar todos en el mismo carro y en la misma orientación. Y ya he oído algunos que aquí también, en Andalucía, van a plantear mañana, nos van a plantear que compartamos el esfuerzo, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, como lo estamos haciendo desde el minuto 1 en el que estamos en este Gobierno. Y lo que yo tengo que pedirles es que a los que tienen que ser más transparentes en el pago a proveedores son los que tienen que estar más comprometidos precisamente con la consecución, con la corrección de su déficit público. Eso es lo que le tengo que decir, porque la solvencia de nuestras comunidades autónomas, de nuestros ayuntamientos, está en la transparencia de las cuentas y está realmente en la anulación de esa cola de proveedores. Y no está en relajar más o menos y en discutir más o menos el objetivo del déficit público, que debe ser un objetivo para todos común, porque todos estamos en lo mismo. Y es más, el Gobierno de España no va a abandonar a nadie en esa carrera. Vamos a estar con nuestras comunidades autónomas y con nuestras corporaciones locales. Que nadie entienda la exigencia que nos tenemos que aplicar porque nos conviene a todos para recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo con dejar a alguien tirado en esa carrera. No lo vamos a hacer y para eso tenemos a las nuevas leyes que establecen los mecanismos para que detrás de ese capítulo, como decía, de vigilancia e incluso de sanción, lo que haya es también el compromiso desde el Gobierno de España de que saquemos esta nave, esta gran nave que es España, del atolladero, del embarrancamiento en el que se ha sumido y podamos ver juntos, cuanto antes, un futuro de prosperidad, de esperanza y modernizando el desarrollo del Estado de las autonomías en nuestro país y provocando también desde la estabilidad presupuestaria ese saneamiento de sus cuentas, esa transparencia de sus cuentas, que son el principio de cualquier buen gobierno, tanto en el mundo empresarial privado como tiene que serlo, todavía con más razón, en el mundo donde se están gestionando los recursos de todos los españoles. Los servicios públicos son, en definitiva, el garante del bienestar de una sociedad, uno de los garantes fundamentales, y hay que exigir y hay que controlar la máxima transparencia en los mismos. Muchas gracias y quedo a la espera de sus preguntas para completar esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente, señor ministro, hay muchas preguntas. Francisco Barrionuevo, presidente de Novasop, dice: agradezco su interés en el pago a proveedores, pero ha tenido en cuenta que si empresas como la que presido tiene que llevar a pérdidas los intereses de la deuda de sus clientes, administraciones públicas, y la posible quita de más o menos el 25%, esto significaría llevar a pérdidas, en mi caso, 8 millones de euros, Novasop tendrá que cerrar. Ya ve que bien empezamos. No, perfecta la pregunta, la inquietud, y se trata de que esta mañana hablemos de estas cosas, exactamente, ¿no? Hablemos de este planteamiento que me parece importantísimo. Bueno, en primer lugar, decirles que en el decreto ley donde establecemos las obligaciones para los municipios, en definitiva, obligamos a los municipios a que envíen al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el total de sus facturas y en los siguientes 15 días un plan de viabilidad que les haga creíbles en términos de devolución de ese crédito. Aparece efectivamente la figura, la presencia de la quita.
en términos de ser utilizable para aquellas empresas que quieran tener prelación a la hora de acceder a esa nueva fuente de financiación. Pero ya aclaro que la quita no va a ser obligatoria, ni va a ser, ni mucho menos, de esa cuantía que el interpelante manifiesta con preocupación. Vamos. Hombre, si quiere hacer alguien una quita del 25%, bienvenido, ¿no? Quiero decir, todos lo entendemos, ¿eh? Todo sea por el Estado y por financiar mejor a nuestros servicios públicos. Eso es. Pero el sentido y el concepto de la quita es mucho menor, en el sentido de que es en ese terreno voluntaria. No vamos a establecer en modo alguno respecto de porcentajes, no lo vamos a hacer, y entonces no tiene por qué crear ninguna inquietud. Y en términos de lo que es el impacto contable de los intereses de demora, pues por supuesto los intereses están ahí y vamos a cumplir, vamos a aplicar estrictamente el cumplimiento de la ley en el total de esas deudas a atender. Por eso decía que quiero aprovechar para quitar totalmente, ahora ya el que quita soy yo, la preocupación sobre las quitas. No es el tema, no es realmente un tema esencial para nada, es un mecanismo más y sobre el que el Gobierno no tiene ninguna intención de establecer porcentajes obligatorios ni en modo alguno. De manera que tranquilos con este asunto y vamos al otro asunto que realmente es el que merece la pena, que es la articulación de esta fórmula para que esté disponible a partir del 1 de mayo. Son 35.000 millones de euros inyectados en la economía real de nuestro país para que podamos salir cuanto antes de esta situación de crisis y de destrucción de empleo. Señor Ministro, tenemos a la izquierda un poco revuelta. Con su permiso voy a pedir silencio porque si no será muy difícil para todos seguir las interesantes respuestas de don Cristóbal Montoro. Más preguntas. A. Pedraza dice: congruente pero difícil el objetivo del 5,8% para el déficit en 2012. Se antoja voluntarista y aún más difícil, imposible, el 3 y pico % en 2013. Máxime la caída de ingresos por la recesión. ¿Cómo conseguirá el Gobierno en 2013 alcanzar el 3,3% del déficit prometido por Rajoy en Bruselas? ¿Tienen razón las autoridades comunitarias en su temor a que se relajen otros países en el cumplimiento de las exigencias de austeridad? ¿O nos vendría bien que otros Estados miembros adopten posturas similares a la de España? Bien. Por descontado que el ser miembro del Club del Euro no implica renunciar a la soberanía que tenemos los países, a la capacidad que tenemos los países para determinar nuestro presupuesto. España no es un país intervenido. España es un país soberano que está tomando sus decisiones en materia de política presupuestaria relativas a ingresos y relativas a gasto público, a la evolución de ese gasto público. Y, por tanto, eso es lo que ocurre en el conjunto, en el resto del club de países, respecto de los países miembros del club que no están intervenidos. Para todos ha cambiado el escenario económico y, obviamente, la política presupuestaria se aplica en nuestros países para superar las dificultades. La política presupuestaria no es una resultante de un cuadro económico sin más. El Gobierno, con su política, lo que trata es de influir en la economía de España y de Europa, y no al revés, como desgraciadamente parece que nos hemos impuesto, ¿no? Ustedes tienen un escenario y a partir de ahí hagan lo que puedan. Esto será al revés. Tendremos que tener efectivamente unos objetivos finales comunes que hagan coincidente dentro del Club del Euro el objetivo de estabilidad económica con nuestras políticas, que tienen que ser diferentes en un país como España, donde el 85% de las personas que tienen trabajo lo hacen, están ocupados en la pequeña y mediana empresa, a un país como Alemania,
que es un país donde ese porcentaje baja al 60%, son 25 puntos de diferencia, y es un país, Alemania, fuertemente exportador, ¿no? Nosotros no somos fuertemente exportadores, aunque sí tenemos también un elemento de exportación in situ de gran importancia, de gran relieve, como es el turismo. Por tanto, todos tenemos que ser estables y competitivos, eso es, y a partir de ahí tenemos sobre nuestras propias realidades que aplicar reforma. El Gobierno lo está haciendo desde el primer momento. La reforma del sector bancario, la reforma laboral, la reforma de las administraciones públicas, esta reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que conllevará reformas de administración pública bastante profundas, como las que pretendemos abordar en un próximo e inminente futuro. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrirá en otros países? Pues que en todos los países, obviamente, la nueva circunstancia económica, el hecho de que en Europa esté dominando la recesión, pues va a influir en esos países y, por tanto, hará que tengamos que adecuar nuestros objetivos de déficit público. Pero España, el Gobierno, sigue realmente comprometido con esa senda de reducción, que además es la que nos conviene, que además es la que hicimos en los 90. Yo quiero recordarles a todos que en el año 96, al comienzo del año 96, parecía imposible que España llegara al 3% de déficit público, que quedara por debajo del 3% en el año 98. No es que parecía imposible, es que los mercados habían dictado sentencia. A comienzo del 96, la prima de riesgo país era 500 puntos básicos. 550 puntos básicos, después de 3 devaluaciones. ¿Qué espera el mercado de un país que después de 3 devaluaciones tiene una prima de riesgo de más de 500 puntos básicos? Espera la cuarta, la quinta devaluación, lo cual te está haciendo absolutamente imposible estabilizar la economía y, por tanto, fundar el euro. Esto es lo que cambiamos con las políticas económicas de entonces y se abrió el periodo de crecimiento más creador de empleo de nuestra historia. Y Málaga lo protagonizó. Y Málaga es la provincia de española que también, junto a Almería, duplicó el número de ocupados. O sea, quiero decir, realmente aquí, en el sur de Europa, nos convertimos en la referencia de lo que es la capacidad de emprender y de crear empleo. Luego eso se estropeó con el discurso político, también añado. Parece que en vez de ser protagonista de lo que fue un avance social formidable, duplicar el número de ocupados. He dicho que el número de ocupados en Málaga es que creció un 100%. Cosa que no ocurrió en ningún lugar de Europa, ni en el proceso realmente de fundar el euro, ni después. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es volver realmente a comprometernos en esa refundación de la estabilidad en la que estamos. A mí me gusta llamarla refundar la estabilidad económica, la estabilidad presupuestaria, porque nos conviene. Es difícil, no, lo que es difícil es seguir con estos 5.300.000 parados. Eso es lo que es imposible. Lo que es difícil es seguir siendo un país que genere dudas frente a sus socios europeos y frente a los mercados. Eso es lo que es imposible e inviable. Lo que es difícil es que no tengamos crédito para nuevas inversiones, nuevas empresas y, en definitiva, para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos de nuestro país. Eso es lo que es inviable. Y, por tanto, ahora es difícil para el Gobierno reducir el déficit público. Lo vamos a hacer sobre reformas, en definitiva, que afecten a nuestras administraciones. Lo vamos a hacer sobre la redefinición de conceptos también de servicios públicos, y eso es lo que nos hará fiable. No lo vamos a hacer con medidas de una vez, no vamos a tomar decisiones que se revierten al cabo del año y pico. Vamos a cometer reformas de fondo, y esas reformas de fondo, las que quedan ahí, son las que, en definitiva, nos hacen que vayamos generando cada vez más confianza y podamos, por tanto, llevar adelante, en términos también de estabilidad económica, estabilidad presupuestaria, el asentamiento del euro. Y para eso les voy a añadir también que España tiene una gran ventaja. He hablado de su pasado inmediato, pero hoy tenemos una gran ventaja. Se llama estabilidad política. España tiene la estabilidad política mayor de la Unión Europea, algo que nuestros socios valoran o incluso
e incluso añadiría admiran. Bueno, dice el alcalde, envidian. Es una expresión de pecado capital, ¿no? Es decir, pero quiero decir que admiran, efectivamente, porque es muy importante hacer políticas y hacer reformas con el apoyo de la gente. Eso es realmente lo que hace la democracia, y cuando tienes el apoyo mayoritario de la gente en las urnas es cuando se permite hacer esas políticas de reforma. Y eso es algo, como decía, un gran punto de avance para Europa entera. Y por eso también las elecciones del 25 de marzo aquí en Andalucía van a ser muy importantes, porque realmente es necesario un cambio, y un cambio en Andalucía que apueste precisamente por esas políticas de austeridad y de reformas, para que podamos, en el mosaico de la España de las autonomías, acometer cuanto antes las políticas que necesitamos para superar ese crecimiento económico y podamos volver cuanto antes a la creación de empleo. Hablando de elecciones, ¿usted está seguro de que el PP conseguirá la mayoría absoluta y que nuestro amigo Javier Arenas, va a gobernar en Andalucía para hacer el cambio que usted propone? Yo lo deseo. Y, por supuesto, como miembro del Partido Popular y miembro, en ese sentido, y diputado por esta comunidad autónoma, por esta formidable región, pues lo que aspiro es a que los principios políticos del proyecto que representa el Partido Popular sean los ganadores ese 25 de marzo. Esto es perfectamente compatible con ser miembro del Gobierno de España, porque luego, lo digo porque luego saldrá siempre algún miembro de la Junta diciendo el Gobierno es realmente el Gobierno de todos los españoles, claro, y de todos los andaluces, ¿no? Eso es. Pero y estamos en un gobierno para desarrollar un proyecto político. Esta es la virtud y la grandeza de la democracia. Buscamos el interés general desde nuestro proyecto político y desde el que ofrecemos a los ciudadanos y, en este caso, a los andaluces. Y yo confío y le doy, digamos, una gran capacidad a ese cambio político en Andalucía como impulsora de las políticas que promoverán el crecimiento económico y la creación de empleo, que tan necesarias son en toda España, pero muy especialmente en Andalucía. Y por eso mi compañero de fatigas, en este caso, ¿no?, y presidente del Partido Popular de Andalucía, don Javier Arenas, pues está en capacidad de liderar un cambio político que realmente convierta a Andalucía en un referente para toda Europa. Señor ministro, ¿diría usted hoy aquí que no subirán a corto plazo los impuestos y las tasas? ¿Es cierto que el Gobierno estudia, siquiera como una hipótesis, la posibilidad de implantar la euroviñeta, una tasa a nivel estatal por el uso de las autovías? Estos son días, semanas de mucho darle vueltas a muchas cosas de mucha gente, ¿no? Quiero decir, yo lo que suelo decir, cuando además ya tuve la experiencia de estar en el Gobierno, y recomiendo siempre a mis altos cargos, que cuando la única manera de que las cuestiones no aparezcan en la prensa es que no las penséis, o sea, quiero decir, ¿no? Y entonces realmente que no las planteéis, porque lo demás es todo, acaba todo, pim, pam, pim, pam. Yo le hablé a uno, el otro le dijo, el otro me puso una cara, tal, se torció una ceja cuando le hablé de aquello, tal, es decir, todos son interpretaciones y en ese supuesto pues todos son. Pero yo quiero decirles que realmente estamos ahora en la fase de elaboración, de preparación de los presupuestos generales del Estado, donde no tenemos intención de tocar ninguno de los elementos básicos de la tributación del Estado, en sus elementos esenciales, insisto, porque subir impuestos o tomar decisiones relativas a tasas que perjudiquen la evolución económica, que agudicen, en este caso, la caída de la actividad económica, pues nos sumiría en más recesión. Por tanto, no hay ningún proyecto a ese respecto y sí seguimos trabajando, como nos corresponde, ¿no?, en identificar otras potencialidades de ingresos tributarios, por ejemplo, en la lucha contra el fraude, donde ahí hay bastante por aflorar en una economía, en un país como el nuestro, y donde también, si recuperáramos esos ingresos para la hacienda pública, que es la hacienda de todos los españoles, pues podríamos también financiar mejor a nuestros servicios públicos y la propia recuperación del crecimiento económico.
Pues precisamente José María Hernández Santillana dice: ayer mismo el presidente de la COE señalaba que la economía sumergida en España está por encima del 20%. ¿Qué va a hacer el Gobierno en concreto y en particular usted como ministro de Hacienda para que esa cifra baje inmediata y radicalmente? Pues perseguirla en sus formulaciones más dañinas y estimular su afloramiento a través de incentivos. Por ejemplo, vamos a aplicar nuestro programa también en materia tributaria para estimular que aquellas pequeñas y medianas empresas, aquellos autónomos que tienen regularizada su situación de ventas, de emisión de factura, se beneficien de nuestros compromisos fiscales relativos, por ejemplo, al IVA, de manera que aquellos que no estén actuando con emisión regular de facturas no puedan hacerlo. Vamos a estimular realmente que quien cumple puede tener ventajas fiscales cada vez mayores frente a aquellos que optan por permanecer en una economía sumergida, que cada vez la perseguiremos y la sancionaremos con mayor rigor. Francisco Villalba dice: señor ministro, dentro del proceso de ajuste de las administraciones públicas, ¿no piensa que la reestructuración de la organización del Estado es un elemento importante a considerar? Reforma de competencias en las comunidades autónomas, redefinición del papel de las diputaciones, etcétera, y reagrupación de servicios municipales. Hay otra pregunta de José Matua, parece que pone: ¿van los ayuntamientos a bajar los sueldos de los directivos de las empresas municipales para controlar el déficit? ¿Cuándo sería? Y Joaquín Pérez, del sindicato CSI, dice: fijado el objetivo de déficit y el techo de gasto, ¿qué va a ocurrir con las retribuciones de los empleados públicos? ¿Congelación, subida del IPC, reducción? ¿Lo anunciarán ustedes antes de las elecciones autonómicas del 25 de marzo? ¿Perdón? ¿Del 25 de marzo? Sí, ¿anunciarán ustedes la política a aplicar a los funcionarios antes de las elecciones autonómicas? No, nosotros no tenemos ningún proyecto de reducir el sueldo de los funcionarios y relativo a la organización del sector público, nuestro proyecto lo estamos anunciando, las intervenciones que hacemos, que hemos hecho recientemente en las Cortes, en el Senado, en la Comisión en la Comisión del Senado relativo a corporaciones locales, donde anunciamos, insistimos en la importancia de que nuestro proyecto político, como enunció el presidente Rajoy en el debate de investidura, es una administración, una competencia. Y por tanto, esa administración, esa competencia, es la que tenemos que ser capaces de deslindar en la reforma de las administraciones públicas españolas, para evitar reiteraciones, igual que desde las diputaciones. Las diputaciones tienen un gran trabajo a hacer sustituyendo servicios en municipios pequeños cuya reiteración no tiene sentido y puede hacerse mejor desde un organismo que es capaz de gestionar más eficientemente, también por cuestión de tamaño, a los servicios de pequeños municipios, evitando duplicidades y evitando, por tanto, mayores costes para los ciudadanos, para los beneficiarios de esos servicios. También eliminar empresas públicas es fundamental. Las llamadas empresas públicas no son empresas que estén de verdad generando servicios, son huidas del derecho administrativo, dan lugar a todo tipo de corruptelas, me quedo ahí, ¿no? Por no decir otra cosa, más exacta todavía, y o dan cobijo a empleos que no van relacionados con la oferta de servicios públicos, ¿no? Y eso es un empleo improductivo, gravoso y costoso para todos, y por tanto hay que adelgazar a ese sector público llamado empresarial. Hay que adelgazar esa parte de la administración pública rápidamente e ir a criterios de transparencia en el acceso por parte de los proveedores a esos servicios públicos y no gestionados en un ámbito bastante oculto, ¿no? Bastante extraño, anómalo, de gestión de los servicios públicos. Pero dicho esto, insisto, en nuestro proyecto con los funcionarios, yo soy responsable en el Gobierno de la función pública, les tengo que decir que es proyectar su función, proyectar su futuro. Ahora también les pido a todos y a los funcionarios
que entendamos que de una crisis así hay que salir con más trabajo y no con menos trabajo. Les pido a todos que tener un puesto en la función pública no es tener un puesto asegurado de por vida, es tener un puesto asegurado de por vida en el trabajo de la función pública, del servicio público. Eso es lo que somos los funcionarios. Yo también soy funcionario y no tengo un puesto para tener una seguridad en la vida solo, no. Lo tengo para trabajar en un servicio público. Y los funcionarios son los primeros que en una crisis tienen que estar trabajando eficientemente en esos servicios públicos. Y si les estamos diciendo que hay que trabajar 1 hora y media más a la semana, lo que hacemos es que realmente tenemos que promover un servicio público más eficiente. Y estoy seguro que la gran mayoría de los funcionarios no es que acepten, están realmente en ello porque entienden el valor de su tarea, de su función. Esa es la vocación de ser funcionario y no otra que se escucha por ahí, tal, que diciendo realmente que lo que hace es desvirtuar el papel del funcionario ante la sociedad. El mío, como responsable político máximo, es revalorizar esa función pública. Y en un momento de crisis no hay otra manera de revalorizar esa función pública que no sea la del trabajo, la del compromiso con la calidad de ese servicio público y en definitiva, con la puesta al día de lo que es el contenido de su función. No proyectamos reducir el sueldo de los funcionarios, que en definitiva eso también lo que haría es hacernos caer más en términos de actividad económica y desplomar aún más la confianza que ya sufre la sociedad española. Gracias, ministro. Elías Martínez le dice: el Sanedrín de los banqueros se acaba de reunir y han concluido que la reforma anunciada por el Gobierno, en concreto por el ministro de Guindos, no será todo lo efectiva que se había presumido. Señalan, por ejemplo, que las entidades que necesitan ser absorbidas o compradas porque están muy mal son mucho más en número que las que podrían comprarlas. ¿Deberían ser invitados bancos europeos o de otros sitios para hacerse cargo de las entidades en dificultades? Y hay otra pregunta. ¿Qué cree que pasará con Banca Cívica, que ha integrado a Cajasol, y con Unicaja, que parece incapaz de casarse con sus diferentes opciones? Bueno, no estoy en condiciones de responder a esto, a esta última, evidentemente, ¿no? Lo que sí que es importante es que la reforma del sector bancario se acelere en España. Y además lo digo en un momento en el que realmente ese conjunto del sector bancario va a participar en el consorcio, en ese crédito sindicado tan importante para movilizar 35.000 millones de euros. Y, por tanto, todos debemos reconocer que cuando conseguimos el acuerdo, todos nos ponemos en la misma dirección. Y eso es muy positivo hacerlo. Y ese debe ser el sentido también de la reforma bancaria que materialicemos en nuestro país. No es el momento, no son las circunstancias para que pervivan empresas financieras, empresas bancarias ineficientes. Y, por tanto, tenemos que reestructurar esas empresas, evitar las ineficiencias y, a partir de ahí, promover que el crédito bancario vuelva cuanto antes a fluir hacia los emprendedores, hacia la pequeña y mediana empresa, hacia los autónomos, hacia las empresas, que significa también que las entidades bancarias estén en mejores condiciones de asumir riesgos cuando ofrecen esos créditos a los emprendedores, para que podamos volver a un crecimiento económico creador de empleo cuanto antes. Los socialistas malagueños dicen que corre peligro la financiación estatal del metro de Málaga. Doña Esperanza Oña, cabeza de lista por Málaga, ha salido ya al paso, pero ¿qué dice usted en relación con este tema? En campañas, ya saben ustedes, ¿no? Hay unos que dicen que cuando lleguen los otros al poder siempre tienen el mismo mensaje, ¿no? Que no va a haber dinero para el metro, que no va a haber dinero para los hospitales, siempre es el mensaje del miedo, ¿no? O sea, quiere decir, y eso es lo que tenemos que rebatir y contrastar nuestros programas y nuestros planes. El desarrollo de las infraestructuras es fundamental. Ustedes ya nos han oído decirlo reiteradamente. El desarrollo de las infraestructuras necesita en nuestro país desatascar la vía financiera. Necesitamos cada vez más infraestructuras habilitadas a partir de fórmulas privado-públicas con participación privada
y, por tanto, para eso necesitamos que nuestro país sea cada vez más fiable ante los inversores internacionales. Pero nuestra apuesta es por las infraestructuras como el Metro de Málaga, son infraestructuras fundamentales para una ciudad como esta, una ciudad grande, emplazada, como son otro tipo de infraestructuras también, ¿no?, de orden cultural, relativo al ocio, pero al ocio cultural, que también son absolutamente fundamentales para seguir ganando calidad en la oferta al turismo, a la visita a la ciudad y a la Costa del Sol. Por eso este metro nos parece una prioridad y lo desarrollaremos y encontraremos los recursos, como les decía, a partir de que tengamos la facilidad financiera que vamos consiguiendo con las políticas de reforma estructural de nuestro país. José Palacios, de Informativos Telecinco, dice: Cataluña anuncia y pide flexibilidad del déficit para las comunidades autónomas y el Partido Popular de Cataluña apoya esta medida. ¿Abordará mañana esta medida el Ministerio en el Consejo de Política Fiscal? ¿Entiende el apoyo del PP catalán al Gobierno de la Generalitat? Yo creo que a nadie, a ninguna comunidad autónoma, a ningún ayuntamiento, y desde luego observen el lenguaje que hacemos desde el Gobierno de España, le conviene pedir que le flexibilicen el déficit, porque lo que hace es un flaco favor a su reputación ante los mercados y ante los inversores. Y, por tanto, yo estoy seguro que mañana, en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, ninguna comunidad autónoma formalmente va a pedirme que relaje el objetivo de déficit. Estoy seguro. Porque ni le conviene a esa comunidad autónoma ni le conviene al conjunto de España. Por tanto, yo pediría a todos moderación y, por supuesto, haciendo políticas de realismo, porque respecto de las comunidades autónomas, el objetivo que voy a plantear mañana a las comunidades autónomas es el 1,5%. El 1,5% no hay que verlo como una relajación respecto del 1,3%, sino como un descenso respecto de lo que ha sido la realidad del 2009. Así es como hay que verlo. Y ese es el compromiso que hay que adoptar en los presupuestos autonómicos. Y claro, hay presupuestos autonómicos que están hechos sobre escenarios no realistas. Bueno, pero hay ya quien los hizo así. Es evidente que ahora la necesidad es adecuar los presupuestos autonómicos al objetivo del déficit público común, que se deriva a su vez de un escenario económico de recesión. Es decir, hay menos recursos, no son los mismos menos recursos para todas las comunidades autónomas, depende de la posición de cada una, no se puede generalizar, pero a nadie le conviene aparecer como el que está pidiendo una relajación del objetivo del déficit, cuando además desde el Gobierno no estamos hablando así, estamos diciendo que es muy exigente la senda de reducción del déficit. Me han hecho una pregunta ahora. Hay alguien en la sala que cree que es muy exigente. Efectivamente, llegar al 3% el año que viene en esa senda de reducción, porque partimos del 8,5%. Y, por tanto, España no está relajando su déficit público. Las comunidades autónomas no están relajando su déficit público. Y no planteen nadie el debate equivocado, porque ya hay problemas de financiación en algunas de esas comunidades autónomas, ya tienen problemas para acceder a los mercados, ya tienen problemas para colocar sus emisiones y para refinanciar su deuda. Luego no le conviene a nadie mañana ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el lenguaje de la relajación, sino al contrario, con el compromiso de reducción del déficit público y de adecuación de sus presupuestos al nuevo escenario. Si estuvo mal hecho el presupuesto, pues así es la vida. Ya no, les digo, es que no sabíamos que estábamos en recesión. O sea, quiere decir, no estaban advirtiéndolo antes. Entonces, ha habido varios que efectivamente han preferido llegar a este momento. Bien, allá cada uno escogiendo los momentos y los momentos políticos. El momento político es mañana. Y, por tanto, yo estoy convencido de que en esa mesa no va a nadie a utilizar el término relajar, porque es lo último que se puede escuchar ni en esa mesa ni fuera cara a los medios de comunicación. Por tanto, yo lo que quiero es pedir a todos que adecúen los lenguajes. Estamos haciendo un gran esfuerzo de reducción del déficit público y ese esfuerzo de reducción del déficit público es compartido
y estará asentado sobre reformas estructurales en nuestro país, que es lo que le va a dar seriedad y estabilidad a futuro, sostenibilidad financiera a futuro a nuestras comunidades autónomas y a nuestras corporaciones locales. Le piden si nos puede hablar usted sobre el plan de privatización que tiene pensado el Gobierno. Se ha hablado de aeropuertos, loterías, empresas de aguas, etcétera. ¿Hay algún cronograma o futuro decreto previsible? No. Las privatizaciones no son para hacer caja, ¿no? Yo leo continuamente otra vez esos planes, ¿no? Lo veo en la prensa libre, y yo leo la prensa libre, claro, para informarme, ¿no? de qué es lo que está pensando hacer el Gobierno, ¿no? Es decir, para que me informen de lo que estamos pensando, ¿no? Y cuando veo, hay planes de privatización por 30.000 millones de euros y yo no he visto ninguno. Entonces, está bien, ¿no? Vamos deprisa, ¿no? Hay alguien que está pensando deprisa y tal. Mire, yo quiero darles los siguientes principios, ¿no? Las privatizaciones no son para hacer caja. Las privatizaciones no reducen el déficit público, que es el problema de España en este momento. Las privatizaciones son para incrementar la competencia en los sectores estratégicos, como hicimos en los 90. No privatizamos Telefónica para hacer caja, no privatizamos Repsol para hacer caja, no privatizamos Endesa para hacer caja, no privatizamos Iberia para hacer caja, no privatizamos Argentaria para hacer caja, privatizamos para cambiar la economía, para cambiar la estructura, el funcionamiento de nuestra economía, de nuestro país. Eso es lo que cambia a un país, introducir condiciones de mercado en el ámbito estratégico. Y ahora esto lo podemos continuar haciendo en una política de privatizaciones. Pues relativamente, porque ahora no tenemos sectores estratégicos de ese tipo y sí se puede abrir determinadas infraestructuras a la iniciativa privada, en definitiva, como se ha venido actuando en nuestro país. El AVE a Málaga que estamos utilizando ahora y que doña Celia tuvo tanto que ver en la génesis, ¿no?, de ese proyecto, es un proyecto cofinanciado, la AVE a Málaga y a Barcelona, me refiero, eso no lo digo como un sentido exclusivo, es un proyecto cofinanciado por el mercado. Adif, que es el heredero del GIF, el GIF realmente es, en definitiva, un ente público creado ad hoc para que, junto a fondos europeos y fondos del Ministerio de Fomento, él pudiera tomar deuda del mercado en proyectos económicos financieros que fueran viables y, por tanto, el mercado acudiera a ellos. Y eso es la privatización de la que tenemos que hablar. Unas privatizaciones de ese tipo son, en definitiva, abrir al mercado iniciativa. Y eso es lo que tenemos que seguir y continuar con ello, porque dinamizará la inversión. Y dinamizará la inversión en infraestructuras. Pero no tiene nada que ver con las privatizaciones tal como se han entendido hasta ahora, porque esas privatizaciones hoy el Estado no tiene empresas estratégicas en términos de actividad económica. Sí las tenía en los años 90 y esas privatizaciones, insisto, salieron muy bien. Miren dónde están esas empresas, líderes, no ya en España, sino líderes en el mundo, pero eso es una cosa, una privatización, y de lo que ahora hablamos, que son esas cifras que veo ahí, realmente haciendo caja por aquí, por allá, por tal, pues no son privatizaciones. Loterías, por ejemplo, si ustedes encuentran a unos inversores dispuestos a desembolsar 100.000 millones de euros, pues es posible, ¿no?, que fuera. Porque no vamos a anunciar un ingreso recurrente del Estado que está llegando anualmente al orden de 3.000 millones de euros, si no es a través de una capitalización de ese orden de magnitud. Por tanto, y como eso no va a ocurrir, hace tiempo que los Reyes Magos pasaron, vamos a ganarnos la credibilidad entre todos en hacer proyectos realmente realistas y no llamarle privatizaciones a una suma de entelequias que coges de aquí, coges de allá y tal, y que no te llevan a nada, sino a unas cifras confusas que, insisto, no sirven para reducir el déficit público. Jorge Román dice, ante la delicada situación económica y la necesidad de recaudación, ¿tiene previsto algún impuesto especial directo o indirecto al turismo? ¿Qué importancia económica tiene este sector para el Ministerio de Hacienda? Cuando he oído la palabra se me ha movido el cuello. No, va de retro, todo lo contrario, ¿no? Al turismo hay que estimularlo, hay que atraerlo,
hay que ofrecerle cada vez un producto de más calidad, por eso insisto también, un producto cultural, pero lo que no se le puede es realmente llevar adelante con más tasas, más impuestos, sino todo lo contrario, ¿no? Y precisamente una de las grandes desventajas que tiene en España una subida del IVA es que precisamente es muy perjudicial para la actividad turística. La subida general, me refiero, no ya la creación de tasas especiales para el turismo, perjudica al turismo. Esa es la gran diferencia. España es un país muy turístico, donde el turismo tiene una gran importancia en nuestra actividad económica, y si subimos, que es lo que algunos socios pretenden, suban ustedes más el IVA, ya perjudico mi capacidad de competir en un área de actividad económica que es el turismo, que es esencial, porque es una exportación in situ, con el argumento de que el IVA no grava las exportaciones, pero sí grava una exportación in situ tan importante para España como es el turismo, y por tanto este es el motivo por el que el IVA no está en los planes de incrementarlo, y desde luego crear tasas, pues imagínense, ¿no? Lo que se trata es de que tengamos cada vez más turismo como para crear tasas para los que vienen a visitarnos, no, todo lo contrario. Hay quien lo hace, vaya por delante, pero desde luego en el plano del Gobierno no está implantar esa clase de desestímulos a una actividad económica que tenemos que favorecer con todos nuestros recursos y con todos nuestros medios. Miguel Sánchez, y ya con esas preguntas terminamos, y Baltasar del Moral le preguntan si va a recortar en la aplicación de la ley de dependencia, en particular para los gravemente afectados, esclerosis, autismo, parálisis cerebral, etcétera. No hay ninguna intención, ningún proyecto de recortar esa ley de dependencia. Lo que hemos hecho ha sido aplazar en este año 2012 la entrada en vigor de los siguientes grados, pero el gran dependiente está cubierto en nuestro país y va a seguir cubierto en los próximos presupuestos generales del Estado, donde habilitaremos los recursos también para cofinanciar esa actividad, ese servicio social con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible esta Tribuna Andalucía, Aquages Andalucía y Banca Cívica, don Marcos Contreras va a despedir el acto. Estimado ministro, querido alcalde, autoridades, alcaldesas, señoras y señores, muy buenos días a todos. Siempre es para mí un placer volver a esta ciudad, a lo que hay que sumar en esta ocasión el honor que representa para Aquages y Cajasol Banca Cívica haber dado su apoyo a una nueva convocatoria del Fórum Europa. Un encuentro que haya mantenido bien alto su nivel de excelencia con la presencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro, al cual felicito por su intervención. Creo que ha tenido de todo un poco, ha tenido una dosis de confianza con la explicación de una serie de medidas y reformas las cuales nos pueden ayudar a salir de esta situación tan delicada que vivimos actualmente, y una dosis de sentido común que tanto hemos echado en falta en la etapa anterior. También me gustaría felicitar a don José Luis Rodríguez por su iniciativa y defensa de este tipo de foros de debate independiente, que como este dan voz a todos los sectores, empresas y administraciones públicas claves en nuestro país. Voz e ideas que deben ser tenidas en cuenta, pues nos pueden ayudar a superar las dificultades actuales. Por último, me gustaría desearle al ministro, o después de lo escuchado, mejor dicho, al partido político que el ministro representa, el Partido Popular, mucha suerte de cara a la próxima cita electoral. Cita que es fundamental y vital para nuestra querida comunidad Andalucía y para el futuro de todos los andaluces. Sin más, nuevamente, en nombre de Aquages y de Cajasol Banca Cívica, le damos las gracias a todos por su asistencia a este foro y esperamos verlos en próximas ediciones. Muchísimas gracias a todos.